Dos gemelos alienígenas hambrientos alimentados con humanos ahora quieren formar una familia con él. El silencioso zumbido de la nave espacial resonó por los pasillos vacíos como un recordatorio de lo lejos que había llegado el capitán Michael Carter. En sus ojos escanearon la vasta extensión de espacio fuera de la plataforma de observación. Lleno de lo oscuro desconocido, el viaje había sido largo y la misión parecía bastante simple. Inspeccione una parte remota de la galaxia, encuentre nuevos recursos y regrese. Sin embargo, cuanto más miraba Michael las estrellas distantes, más presionaba el peso de lo desconocido contra su mente. Capitán Carter, la voz del teniente Alexis Hall, crujió a través de las comunicaciones rompiendo su revir. Hemos detectado una anomalía en la superficie del planeta justo delante del avión. Las firmas son débiles, pero están ahí definitivamente. Están vivas, pero no humanas. Un destello de curiosidad cruzó la cara de Michael. No humano, murmuró. ¿Alguna idea? Lo que son bípedos, Alexis respondió. Pero hay algo fuera de su energía. Firma es débil, como si estuviera matando de hambre. Los instintos de Michael se activaron. Era diferente a todo lo que había encontrado antes, pero había algo que lo atraía hacia él. El transbordador que ordenó que bajara por el planeta de abajo no se parecía a nada. Michael había imaginado un exuberante mundo de imponentes árboles con hojas translúcidas, extraña flora brillante y amplias extensiones de campos bioluminiscentes extendidos. Ante él, sus botas crujían suavemente contra el suelo blando mientras hacía su camino a través de la densa maleza, siguiendo la débil señal de que Alexis había señalado que su corazón corría con cada paso. No estaba seguro de qué encontraría, pero algo en este lugar se sintió diferente cuando dobló una curva a él. El paisaje se abrió para revelar un claro, y en ese claro se acurrucó debajo de él, sombra de un enorme árbol resplandeciente. Fueron dos figuras. Lo primero Michael notado fue su apariencia. Su piel era translúcida, brillando débilmente como plata líquida. Sus ojos eran grandes, luminosos y brillaban con un azul misterioso. Luz en el tenue ambiente del ciclo nocturno del planeta. Eran humanoides, pero alienígenas de una manera que desafiaba. Entendiendo, las dos figuras parecían ser gemelos, dos seres que compartían un vínculo inconfundible. Eran delgados, casi esqueléticos, sus cuerpos temblando en el aire frío mientras se aferraban el uno al otro para calentarse. El corazón de Michael se desahogó con ellos. Sus instintos gritaron que estaban adentro. Necesidad desesperada, y fue entonces cuando se dio cuenta de que se estaban muriendo de hambre. Se acercó cautelosamente con las manos levantadas. En un gesto pacífico, «Oye», dijo suavemente con su voz suave, «estoy aquí para ayuda. ¿Estás bien?» Los gemelos lo miraron con ojos muy asustados. El más alto, que parecía ser el mayor de los dos, soltó un suave trino. Suena como el canto de un pájaro desconocido, hermoso pero cambiado de miedo. Michael, arrodillado al abrir su mochila para revelar barras Ratian y suministros médicos, sus manos temblaron ligeramente mientras desenvolvió una de las barras y la extendió hacia ellas. Comida no es mucho, pero ayudará a los gemelos. Dudaron, sus ojos parpadeando, de Michael a la comida. El silencio se estiró durante lo que pareció una eternidad, pero finalmente la menor de las dos extendió sus delicados dedos, rozando la barra mientras la tomaba. Michael notó lo delgada que era su mano. Casi translúcidos, había una fragilidad en ellos que lo conmovió profundamente. Elder Twin dio un cauteloso paso adelante, aceptando la comida también con los ojos. Nunca dejó a Michael, si durante un largo momento el único sonido fue el suave susurro de hojas y el silencioso zumbido de las estrellas distantes. Los gemelos comenzaron lentamente para comerse las manos temblorosas como lo hicieron. Claramente hambrientos, lo miraron fijamente, sus expresiones llenas de silenciosa gratitud. «Gracias». El gemelo mayor finalmente dijo, su voz musical, «aunque sigue siendo un caballo, nos salvaste». Michael sonrió conmovido ante el simple reconocimiento. «Solo estoy haciendo lo que cualquiera haría». Pero mientras los gemelos comían, algo en su mirada permanecía en el algo más que gratitud. Lo miraban con una intensidad que envió un extraño escalofrío por su columna vertebral. «¿Qué eres?», Michael le preguntó a Brea King. «El silencio. Nunca había visto nada como tú antes». El gemelo mayor, inclinado, con la cabeza ligeramente como si considerara cómo responder, «Nos llaman los Igions», dijo. «Nuestra gente somos no de este mundo. Nuestra especie ha sufrido una gran pérdida». La frente de Michael surcado. «¿Qué pasó? ¿Por qué te mueres de hambre?». La voz de la gemela más joven tembló mientras hablaba. «Nuestras fuentes de alimentos
Nuestra forma de vida fue destruida, fuimos abandonados a morir un parpadeo de. Comprensión pasó a través de Michael. ¿Dónde está tu gente? ¿Están cerca? Los ojos de la gemela mayor se oscurecieron y ella sacudió la cabeza. No, estamos solos. El silencio que siguió fue pesado. La mente de Michael se llenó de preguntas, pero la más importante, la que permanecía en el fondo de su mente, era simple. ¿Cómo podría ayudarlos? ¿Qué tipo de futuro les esperaba a estos dos varados? Extraterrestres. Pero cuando terminaron la última de las barras de racionamiento, sus ojos se encontraron con los de Michael. Una vez más y el vínculo entre ellos pareció fortalecer a la gemela mayor. Voz temblorosa habló de nuevo. ¿Te quedarás con nosotros, humano? Ella preguntó qué necesitamos. Tú nos has dado la vida y ahora nosotros queremos empezar una vida contigo, Michael. El aliento atrapado en su garganta, no había duda de la sinceridad en sus ojos. No fue solo gratitud. Sintieron que era algo más profundo, algo que insinuaba un futuro inesperado en ese momento. Michael se dio cuenta de que su misión acababa de dar un giro inesperado. Los gemelos no eran solo sobrevivientes, ahora lo eran. Mirándolo en busca de algo mucho más profundo, y mientras los miraba, el peso de la situación comenzó a hundirse. Su necesidad no era solo de comida, era de compañía, de pertenencia y Michael estaba a punto de ser arrastrado a algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado capitán Michael Carter. Se quedó quieto despejando su aliento, atrapándose en su pecho como la realidad de. La situación comenzó a hundirse en los gemelos hermosos seres frágiles desde muy lejos. Mundo lo miraba con algo más que gratitud, era una mirada de desesperación, sí, pero había algo. Más en sus ojos, algo que tiró de su núcleo y no sé qué hacer. Di que Michael tartamudeó sintiendo que el peso de sus súplicas se asentaba pesadamente sobre sus hombros. Has pasado por tanto. Y todo lo que he hecho es alimentarte, la gemela mayor, sus grandes ojos luminosos reflejando. El suave resplandor de las estrellas distantes se acercó un paso más, sus movimientos eran lentos. Con cuidado, como si no estuviera segura de cómo salvar la distancia entre ellos, has hecho más que solo feas. Le dijo, voz suave pero clara, nos has dado la esperanza de que no nos quede nada más que tú, humano. Eres el único que nos ha mostrado amabilidad. Michael tragó sin saber cómo. Siempre le habían enseñado a ayudar a los necesitados, pero esto era algo diferente. Los gemelos no eran solo extraños perdidos en la inmensidad del espacio, eran sobrevivientes y necesitaban más que comida, necesitaban seguridad, necesitaban compañía y ellos. Necesitaba un futuro, habló la gemela más joven que todavía temblaba por su hambre anterior. Esta vez su voz más suave, casi vacilante. Nosotros no pertenecemos aquí, nuestro amable, nuestra familia está muy lejos, pero no pueden ayudarnos si nosotros no podemos. Sobrevive solo. Sus palabras picaron. Michael sabía lo que era sentirse solo su. La vida a bordo del Elysium siempre había sido solitaria, una vida dictada por las misiones y el protocolo, pero esta era diferente. Esto fue personal. No estoy seguro de a qué te refieres. Michael admitió lo que pensaba. Carreras, no puedo quedarme aquí para siempre. Tengo mi propia tripulación, mis propias responsabilidades. La mirada del gemelo mayor se endureció y por un momento Michael se preguntó si había dicho. Algo andaba mal, pero luego la suavidad volvió a su expresión y ella puso una mano en el hombro de su hermana. No lo entiendes, dijo. No es solo comida o refugio lo que necesitamos. Es la conexión de nuestra gente. Los ilianos siempre han prosperado con los lazos que compartimos. Todo vida, muerte, amor, y nos protegemos unos a otros con todo lo que tenemos. Pero estamos perdidos sin esa conexión. Sin ella no podemos. Sobrevive. El corazón de Michael se hundió al escuchar la desesperación en su voz. Estos seres no solo buscaban un rescate, pedían algo más profundo, algo más íntimo. Yo no. Sepa si puedo darle lo que necesita, confesó mirando hacia otro lado. Solo soy uno. Persona que no soy como tú. La gemela más joven, que había estado callada hasta ahora, pisó. Adelanta sus ojos llenos de una mezcla de miedo y añoranza. Pero tú eres la primera persona que nos ha cuidado. Tú nos has alimentado, nos has mantenido vivos. Tú lo has hecho. Más que nadie. Por favor, humano, no rechaces las palabras repetidas. En la mente de Michael, una súplica inquietante que no podía ignorar por primera vez. Se dio cuenta de que no solo estaban pidiendo ayuda, sino que le estaban ofreciendo algo a cambio. Le estaban ofreciendo la oportunidad. Ser parte de algo más grande, algo profundo. No sé qué significa esto, dijo Michael con su voz.
Lleno de incertidumbre, no puedo prometerte que puedo darte lo que estás pidiendo, pero puedo prometerte que intentaré ayudarte. Encontraré la manera de llevarte a casa o al menos darte un lugar donde estés a salvo. La cara del gemelo mayor se suavizó, y ella extendió la mano suavemente colocando una mano en el brazo de Michael. El toque fue cálido, aunque su piel era como plata líquida debajo de sus dedos. Gracias, dijo, eso es todo lo que pedimos por una oportunidad. Durante un largo momento, los tres permanecieron allí, en el claro, las estrellas distantes brillando sobre ellos. Michael pudo. Siente el peso de su mirada sobre el pesado pero lleno de un extraño tácito. Conexión era como si hubiera entrado en un mundo nuevo, un mundo que no estaba definido por misiones o militares. Protocolo pero por algo más profundo, algo más personal como la noche. El suave resplandor de las plantas alienígenas que los rodeaban parecía volverse más brillante proyectando una suave luz sobre él. Tres de ellos, Michael sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría desafíos que ni siquiera podía. Pero él no podía darles la espalda ahora, no cuando habían depositado tanta confianza en el no podemos. Quédate aquí, dijo Michael finalmente rompiendo el silencio. El planeta es demasiado peligroso para la supervivencia a largo plazo que necesitamos, para encontrar una manera de llevarte de vuelta con tu gente o al menos a un lugar seguro. El gemelo mayor asintió. Entendemos, pero ahora estamos agradecidos, te seguiremos humano, iremos a donde quiera que vayas, Michael. Miró a los gemelos que ya no temblaban de miedo o desesperación. Había algo más ahora, una determinación silenciosa, un vínculo que se había formado entre ellos. Se les había dado comida, sí, pero al hacerlo, les había dado algo mucho más valioso, una sensación de pertenencia. Y mientras los miraba a los ojos, Michael se dio cuenta de que esta misión ya no se trataba solo de recursos o supervivencia, se trataba de algo mucho más profundo: conexión, confianza y lo tácito. Promesa de un futuro que construirían juntos paso a paso. Está bien. Michael dijo que una sensación de resolución se asentaba en su pecho. Vamos a trabajar. Tenemos un largo viaje por delante. Y con eso los tres partieron hacia la noche, sabiendo que el camino por delante estaría lleno de incertidumbre. Pero una cosa estaba clara: pasara lo que pasara, ellos. El viaje de regreso al transbordador fue silencioso, salvo por el susurro ocasional de las hojas debajo de los pies, y el suave zumbido de los motores del barco que los saludó cuando se acercaban al lugar de aterrizaje. Los pensamientos de Michael fueron un torbellino mientras caminaba al lado de los dos sillons por los que había pasado innumerables misiones, cada una meticulosamente planificada, calculada. Pero esto era diferente allí, sin protocolos, sin parámetros de misión. Solo quedaba el futuro incierto de dos alienígenas extraños para él, pero ahora tan reales como su propio latido del corazón. El gemelo mayor caminaba más cerca de su delicada piel plateada que reflejaba el tenue resplandor de las plantas bioluminiscentes a su alrededor. Sus ojos, brillando con esa misteriosa luz azul, nunca lo dejaron más joven. Gemelo que había estado más callado hasta ahora caminaba un poco atrás, todavía agarrando él. La vara de racionamiento que Michael le había dado antes parecía agotada, aunque se movió con el propósito de ¿estás bien? Michael preguntó, volviéndose hacia el gemelo más joven con la voz suave. Ella lo miró, con esos grandes ojos luminosos, su rostro todavía demacrado por el hambre. Pero ahora allí había algo más en su expresión, algo parecido a confiar. Estaré bien, respondió en voz baja su voz. Todavía débil, pero más estable que antes. Solo necesitamos tiempo para recuperarnos. Michael asintió con la cabeza. El peso de su necesidad era más pesado que cualquier cosa que hubiera llevado antes. Los sobrevivientes eran familia. Podía sentir el vínculo entre los gemelos incluso. Aunque no hablaron mucho, fue una conexión tácita que trascendió las palabras cuando llegaron al transbordador. Los pensamientos de Michael se centraron en el siguiente paso. Su misión había cambiado en un instante, pero sus responsabilidades no. Tenía que llevar a estos seres a un lugar seguro y con sus limitados recursos, y la basta. La distancia entre planetas no sabía cómo la manejaría, pero no había. Volviendo ahora una vez a bordo del transbordador, los ilianos se quedaron mirando en silencio, escaneando su entorno como si lo estuviera asimilando todo por primera vez. Michael se sentó al timón mirando él. Controla sus dedos rastreando los botones sin tener una idea real de por dónde empezar. Había sido capitán antes que el líder que comandaba acorazados y flotas, pero esto era diferente. No se trataba de estrategia o tácticas, se trataba de supervivencia y no estaba seguro de cómo guiarlos a través de ella. Capitán, el gemelo mayor
Dijo rompiendo el silencio. ¿Cómo es en tu mundo los humanos a los que me refiero? ¿Cómo es tu vida? Michael hizo una pausa mirando hacia atrás a los dos. El mundo es complicado, peleamos guerras, construimos ciudades, exploramos las estrellas, pero también hemos sufrido. No somos perfectos, pero tratamos de mejorar para sobrevivir y que compartimos una fuerza común. La gemela mayor asintió como si ella. Entendí que hablaras de supervivencia, pero escucho algo más, un vínculo entre tus gente, una fuerza que proviene no solo de sus cuerpos, sino de sus corazones. Eso es lo que necesitamos humanos. Necesitamos. Aprende de ti, Michael. No sabía qué decirle a eso. ¿Cómo podía explicarle que la supervivencia no siempre se trataba de fuerza? Que a veces se trataba de sacrificio, de compartir un pedazo de tu alma con aquellos a quienes te importaba el pensamiento que sentías. Demasiado pesado para ponerlo en palabras. Pero antes de que pudiera responder, los controles del transbordador. Sonó un pitido que indicaba que se acercaban a un nuevo destino. Necesitamos encontrar un lugar donde puedan descansar. Michael se dijo más a sí mismo que a los gemelos que la estación habitable más cercana sigue siendo a pocas horas de distancia, pero tendrá suministros médicos. Estaremos a salvo allí por ahora. A la hermana mayor gemela no pareció importarle la espera, sino que volvió su atención hacia ella. Hermana que se había quedado dormida en la esquina del transbordador, la gemela más joven había logrado descansar después de comérsela. Respirando lento y constante, Michael no pudo evitar darse cuenta de lo protector que siempre estaba velando el gemelo mayor. Su hermana. Asegurándose de que se sintiera cómoda en la quietud del transbordador, la mente de Michael comenzó a divagar. Cuanto más interactuaba con los Illion, más se daba cuenta de que su mundo no solo era extraño para él, sino que también era un recordatorio de lo frágil que había sido su propia vida. Había crecido en un mundo de conflictos donde el concepto de familia era a veces olvidado a favor del deber, pero estos gemelos no tenían nada más que cada uno. Otros y ahora pedían algo más, un lugar a que pertenecer. Familia. Michael se pasó una mano por el pelo tratando de sacudir el pensamiento de su mente. No había tiempo para lo profundo. Reflexión. Necesitaban encontrar seguridad y él necesitaba averiguar qué hacer a continuación. Pero mientras miraba a los dos, Jones, nuevamente el peso de su mirada lo ancló en el momento en que lo necesitaban y de alguna manera, a pesar de todo, él sabía que no podía darles la espalda. El transbordador continuó su viaje, las estrellas afuera pasando mientras aceleraban. A través de la vasta extensión del espacio, a medida que pasaban las horas, Michael se encontró más y más consumido por la idea de lo que se avecinaba. El universo estaba inmensamente lleno, con incógnitas, y la misión ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de creando algo nuevo, algo que podría cerrar la brecha entre humanos y extraterrestres, una nueva comprensión, una nueva alianza de pensamiento de lo que le pedían, la promesa de un futuro. La posibilidad de algo más todavía se sentía demasiado pesada para comprenderla, pero la cosa estaba clara. Esta no era solo una oportunidad para sobrevivir, era una oportunidad para redefinir lo que significaba ser humano, para forjar lazos que traspasaron fronteras más allá de las especies, y como él. Los sistemas de transporte tararearon suavemente. En el fondo, Michael finalmente habló de nuevo. Superaremos esto juntos. El gemelo mayor se encontró con su mirada un poco aliviado. Sonríe cruzando su rostro. Creemos en ti, humano, y por primera vez Michael realmente creí en ellos. También las siguientes horas a bordo del transbordador fueron más tranquilas. La atmósfera espesa de pensamientos tácitos. Michael se sentó a los mandos de su manos agarrando el volante mientras atravesaban la oscuridad del espacio, las estrellas afuera. Rayas al viaje que emprendían detrás de los gemelos permanecieron quietos, sus formas sentados juntas, la gemela mayor acunando suavemente la cabeza de su hermana en su regazo mientras la menor dormía. Fue un momento pacífico. Aunque Michael podía sentir la tensión debajo de la calma, no pudo evitar mirarlos de vez en cuando. En ese momento, los gemelos parecían tan frágiles pero tan fuertes que el vínculo entre ellos era innegable, una conexión tan profunda que trascendió sus orígenes alienígenas, que eran diferentes a todo lo que Michael había encontrado. Sin embargo, en esa diferencia había una fuerza silenciosa y elegancia que le hizo querer protegerlos. ¿Crees que alguna vez volveremos a encontrar a nuestra gente? La voz del gemelo mayor rompió el silencio suave y lleno de añoranza. Los dedos de Michael se cernieron sobre la consola de la nave mientras pensaba en su pregunta. Ni siquiera había considerado a los gemelos pasados ni a su planeta que tenía. Ha estado demasiado concentrado en la necesidad inmediata de ponerlos a salvo de suministros médicos. No lo sé, admitió.
honestamente. Pero haré todo lo posible para ayudarte. Ya no estás solo. El Elder Twin lo miró con una mezcla de gratitud y algo más, algo que rayaba la esperanza. Gracias. Humano. Todavía estaban muy lejos de la estación espacial más cercana, pero Michael había comenzado a sentir la tensión de su situación o desconocido se avecinaba ante ellos. Él no era solo un capitán. Ahora él era un protector, un guía y tal vez incluso algo más, los gemelos. Había depositado una confianza en él, y podía sentir esa confianza en las miradas tranquilas y sabías que intercambiaron. Fue un silencio. Comprender uno que supere las diferencias de las culturas de las especies e incluso idiomas. Michael todavía estaba luchando con la enormidad de todo. ¿Qué haría cuando llegaran a la estación? ¿Cómo? ¿Podría cumplir su promesa? ¿Qué futuro podría ofrecer a estos extraterrestres perdidos que no tenían un hogar a que regresar tanto como? Quería ayudar. Había mucho más que considerar que no estaba equipado para esto, y tampoco sus recursos, pero ya no había vuelta atrás. Tenía que encontrar un camino a seguir finalmente. Las comunicaciones del transbordador emitieron un pitido señalando la proximidad de él. Station Michael se inclinó hacia adelante enfocándose en los controles. Nos acoplaremos pronto. Dijo que tratando de ocultar la incertidumbre en su voz, aguanta un poco más. Los gemelos que habían estado sentados silenciosamente en la espalda agitada, la gemela más joven parpadeó despierta, sus ojos suaves de sueño pero aún lleno de esa hambre siempre presente de algo más que sobrevivir. La gemela mayor miró a su hermana y luego volvió a mirar a Michael con la mirada fija. Lo haremos. Estén listos, dijo como si la incertidumbre que ambos sentían no fuera algo que pudiera influir en ellos a medida que avanzaban. Se acercó a la bahía de atraque. La mente de Michael corrió hacia la estación, aunque equipada con los suministros médicos necesarios. No era exactamente el lugar más seguro para ellos. Había reglas, leyes sobre formas de vida extraterrestres y ellos, sin duda, violando varios protocolos. Su corazón latía con fuerza en el pecho. A medida que se acercaban a la bahía de atraque, había mucho que considerar y nada de eso era simple. El transbordador se conectaba con él. Plataforma de atraque de la estación con un suave golpe. Las puertas se abrieron siseando y Michael podía escuchar el zumbido bajo del sistema aéreo de la estación. Se puso de pie ajustándose el uniforme y luego se volvió para mirar a los gemelos. Este es el primer paso, dijo con la voz firme pero llena del peso de lo que estaba por venir. Quédate cerca de mí. Te conseguiré la ayuda que necesitas. Solo confía en mí. El gemelo mayor asintió con la cabeza. Confiamos en ti, respondió ella. Simplemente desembarcaron lentamente saliendo al ambiente metálico estéril de la estación. Las luces brillantes parpadeaban por encima proyectando largas sombras sobre él. Piso frío. Michael sintió una tensión repentina y su corazón se aceleró mientras los guiaba. Los pasillos tuvo que navegar por un laberinto de pasillos, cada uno de los cuales los conducía más profundamente hacia un territorio desconocido. La estación era un centro de actividad repleto de tripulaciones y técnicos, muchos de los cuales Michael había trabajado con él en el pasado, pero ahora cada rostro se sentía como un potencial amenaza. Los gemelos tan diferentes, tan frágiles, no pertenecían aquí y él sabía que eso era solo cuestión de tiempo antes de que alguien se diera cuenta. Capitán Carter, una voz interrumpió sus pensamientos, se congeló. Era la voz del teniente Hall crujiendo. La comunicación. Ha habido una perturbación en el sector exterior. Hay un barco tratando de atracar ilegalmente y está causando un poco de un alboroto. El corazón de Michael dio un vuelco. Miró por encima del hombro al gemelos que estaban parados a solo unos pasos detrás de él. ¿Puede esperar?, él preguntó, tratando de mantener la voz tranquila. Es crítico. Señor, respondió Hall a urgencia, en su tono inconfundible. Es posible que necesitemos que ayudes con la situación. Michael suspiró pasándose una mano por la cara. Estaba desgarrado. Por un lado, los gemelos lo necesitaba ahora más que nunca. Por otro lado, los problemas de la estación no se iban a solucionar solos. Pero él no pudo darse el lujo de distraerse. Los gemelos eran su prioridad. Estaré allí en un minuto, dijo Michael con la voz firme que él. Se volvió hacia el gemelo mayor. Quédate aquí. Volveré en breve. Por favor, no dejes él. Bahía médica de la estación. Ella le dio un pequeño gesto de asentimiento casi imperceptible. Espera. Con eso Michael se dio la vuelta y se alejó, sus pasos resonando en el largo pasillo vacío. La incertidumbre que se había apoderado de él desde el momento en que descubrió a los gemelos asintió a su mente. Nuevamente, había demasiadas fuerzas en juego y estaba atrapado en medio de todo. ¿Podría realmente cumplir su promesa de? Cuando dobló la esquina para cumplir con su deber,
se dio cuenta de algo profundo. Dentro de él, sin importar lo que sucedía después, haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger a estos gemelos que le habían mostrado. Algo que no sabía, que le faltaba una conexión que trascendiera los fríos límites del espacio y las especies, y que la conexión lo vería a través de lo que estuviera por delante. La estación zumbaba con actividad sus paredes revestidas de acero y Glass, un marcado contraste con el verde planeta alienígena que Michael acababa de dejar atrás. El ambiente estéril que se sentía. Frío, casi sofocante, pero no podía concentrarse en la incomodidad de su entorno. La llamada del teniente. El granizo aún sonaba en su mente. Tenía que responder, pero sus pensamientos seguían a la deriva. Volviendo a los gemelos, su frágil estado, su confianza en él no podía dejarlos. Michael los había dejado en la bahía médica, por lo que pensó que serían solo unos minutos, pero ahora, ¿cómo hizo? Su camino hacia la conmoción en el sector exterior, el tiempo se sintió como si se estuviera escapando por un momento fugaz que él no podía entender. Los pasillos de la estación eran un hervidero de personal, moviéndose en todas direcciones. Técnicos se apresuró a llevar equipo mientras los oficiales estacionados en los pasillos monitoreaban las venidas. Mientras Michael dobló la esquina y pudo escuchar las voces apagadas de los equipos de seguridad discutiendo el atraque no autorizado. Intento se movió rápidamente, tratando de ignorar la molesta sensación en sus entrañas. Cada parte de él quería volver con los gemelos, pero el deber llamó a Capitán Carter. Por aquí la voz de Hal lo sacó de sus pensamientos. Ella estaba parada al lado. El puesto de control de seguridad, flanqueado por unos pocos oficiales que estaban acurrucados alrededor de una pantalla que se había reunido una pequeña multitud. Mirando con interés, se acercó tratando de ignorar el peso creciente de la situación. ¿Qué está pasando? Él. Cuando le preguntaron a sus ojos escaneando la pantalla, hemos identificado el barco que intenta atracar. Hal explicó. Es un pícaro. Embarcación, no sabemos su origen, pero la tripulación parece estar fuertemente armada. Estamos quedando sin tiempo. La frente de Michael frunció el ceño al barco rebelde. Esto no fue solo alguna perturbación aleatoria, esto fue algo mucho más serio. Su primera vez. El instinto era responder con fuerza, pero la presencia de los Illions en la estación lo mantuvo castigado. No podía darse el lujo de distraerse, no preparar ahora un equipo de respuesta que Michael ordenó a su voz firme. Necesitamos asegurar el área, pero mantener la situación contenida. Sintió un dolor de culpa cuando se volvió para dejar su mente quieta en los gemelos allí. Existía la posibilidad de que estuvieran en peligro o peor, expuestos a personas que no entenderían, pero no había. Era hora de cuestionarse a sí mismo que no podía permitirse arriesgar la seguridad de la estación y la vida de la tripulación. Mientras se acercó a la bahía de atraque, los pasos de Michael aceleraron. La tensión en el aire era palpable y podía sentirla. El peso de la situación lo presionaba. Siempre había sido capaz de pensar con claridad bajo presión, pero ahora con el futuro de Elysium pendía de un hilo, su mente se sentía dispersa. Capitán, salve, gritó cuando llegó a las puertas de la bahía. El barco está atracando ahora, necesitamos sus órdenes sobre cómo proceder. Michael asintió con la mano flotando sobre su panel de comunicaciones. El barco rebelde también entraba. Rápidamente selle las puertas de la bahía y active el cierre de emergencia, ordenó, y no queremos que nadie entre o salga hasta que sepamos con quién estamos tratando. Los oficiales se apresuraron a cumplir con sus órdenes. Movimientos precisos pero apresurados. La mirada de Michael permaneció clavada en las puertas de la bahía cuando comenzó la cuenta regresiva. No tenía idea de quién estaba a bordo de ese barco, cuáles eran sus intenciones, pero él no iba a dejar que lo pasaran por detrás de él. Él podía escuchar Granizo y los otros oficiales murmurando que la tensión en el aire era lo suficientemente espesa como para atravesarla con un cuchillo. Pero Michael no podía permitirse concentrarse en otra cosa que no fuera la amenaza inmediata de que las puertas finalmente se abrieran revelando. El pícaro envió sus motores pulsando siniestramente mientras flotaba a pocos metros del suelo. Michael pudo ver el contorno de la embarcación, un extraño diseño desconocido. No era nada que él no había visto antes, nada de la Federación ni de ninguna otra facción conocida. La bahía de atraque se llenó de un zumbido de baja vibración cuando el barco hizo su aproximación final. La mano de Michael se apretó alrededor su arma mientras miraba a sus oficiales. Listos. No sabemos con qué estamos entrando en el barco desembarcado. Un suave ruido sordo y las puertas se abrieron. En el momento en que lo hicieron, Michael sintió un escalofrío correr. Bajando por su columna vertebral fuera de la nave salieron dos figuras que eran humanoides, pero su
Su apariencia era diferente a la de cualquier especie que había encontrado. Su piel era de un verde modelado profundo. Sus ojos se oscurecen reflejando las tenues luces de la bahía de Atraque como espejos. Uno de ellos levantó una mano. Saludo, aunque no hubo calidez en el gesto, Capitán Carter. Te hemos estado esperando, dijo la figura en un voz profunda y ronca. El corazón de Michael dio un vuelco. ¿Quién eres? Él exigió, su voz firme, pero su mente, acelerando sus instintos, gritó que se trataba de una trampa. Que estas figuras no estaban aquí para negociar pacíficamente. Somos viajeros. La figura respondió con los labios apenas moviéndose. Buscamos lo que tienes, necesitamos tu ayuda. Los ojos de Michael se entrecerraron. ¿Mi ayuda por qué? La otra figura caminó adelante y Michael instintivamente dio un paso atrás. Este era más alto, más imponiendo sus características nítidas y dentadas. Necesitamos acceso a su tecnología, ti, dijo su voz casi gruñendo. Tienes algo que queremos y estamos preparados para. Tómalo. La mente de Michael corrió. Tuvo que pensar rápido. Estos no eran amistosos visitantes y estaban haciendo amenazas. La atmósfera a su alrededor estaba cargada con tensión y Michael podía sentir el peso del momento presionándolo. Su mano flotaba cerca de su arma, pero tenía que tener cuidado de que cualquier movimiento en falso pudiera escalar la situación a algo mucho peor. Tus amenazas no. Asústame, Michael, dijo tratando de mantener la calma. No estás tomando nada de. En esta estación no sé quién eres, pero no dejaré que lastimes a nadie aquí. La figura que había hablado primero inclinó la cabeza a un extraño gesto casi divertido. Expresión cruzando su rostro. Malinterpretas, capitán. No estamos aquí para hacerte daño, pero tu gente tiene algo. Eso nos pertenece, lo tomaremos de una forma u otra. El corazón de Michael latía con fuerza. Las palabras flotaban en el aire como una espada y sabía que la situación estaba a punto de volverse mucho más peligrosa, pero a medida que las figuras dieron otro paso adelante, los pensamientos de Michael volvieron rápidamente a los gemelos que tenía para protegerlos. No importaba el costo. Ellos eran la razón por la que estaba aquí. Ellos eran la razón por la que no podía retroceder, y con esa determinación Michael Carter se preparó para la tormenta que estaba a punto de golpear. El momento de la verdad había llegado. La atmósfera en la bahía de Atraque crujió de tensión. El corazón de Michael latía con fuerza cuando las dos figuras adelantaron su presencia. Lo suficientemente solo como para enviar un escalofrío a través del aire de la estación. Las oscuras formas que anticipan. Sus cuerpos parecían llenar el espacio. Sus brillantes ojos negros se entrelazaban con los suyos en un desafío tácito. Las demandas habían sido claras y ahora dependía de Michael hacer una elección. Una elección. Eso marcaría el rumbo de todo lo que siguió. No estás recibiendo nada de nosotros, dijo Michael con firmeza, con la mano todavía cerca de su arma lateral. No estaba seguro de hasta dónde estaban dispuestas a llegar estas figuras, pero no podía darse el lujo de hacerlo. Pueden haber sido alienígenas, pero no fueron los únicos con la capacidad de luchar por lo que querían. Quería la figura más alta, la que tenía los rasgos afilados y dentados. Se burlaba de el desafío de Michael. Malinterpreta su mano. Silbó. No estamos aquí por diplomacia. No tenemos interés en su débil tecnología ni en sus lamentables vidas. Queremos a los Sillons. Michael congeló la palabra colgada en el aire como una muerte. ¿Oración que dijiste? Las ilustraciones. La segunda figura repitió pisando más cerca, su voz aún más profunda que la primera. Los hemos estado buscando durante siglos. Son la clave de nuestra evolución. Los tomaremos si cumples o no. La sangre de Michael se enfrió. Su mente se aceleró mientras juntaba los fragmentos de información que estos extraterrestres no solo buscaban tecnología. Fueron tras los gemelos que su primer instinto fue pedir refuerzos para conseguir los sistemas de defensa de la estación involucrado. Pero cuanto más consideraba la situación, más se daba cuenta de que pedir refuerzos podría ser exactamente lo que estos invasores querían que estuvieran aquí por los Sillons, y si sabían dónde estaban los gemelos y fuera solo cuestión de tiempo antes de que hicieran un movimiento, él tenía que actuar. Y rápido. Escúchame, Michael, dijo su voz fría y al mando de las ilusiones. Están bajo mi protección. Si intentas llevártelos te arrepentirás. Las cifras. Intercambió una mirada por un momento. Michael pudo ver un destello de algo en sus ojos, algo así como desdén, pero luego la primera figura levantó la mano. Y la tensión en la habitación se hizo aún más pesada. No entiendes, decía. Su voz como el estruendo de un trueno lejano. Tu vida no significa nada para nosotros, pero los Sillons son esenciales y los tendremos. Michael dio un paso adelante entrecerrando los ojos. Tendrás para pasar por mí primero.
Los labios de la figura se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Eso es lo que esperábamos sin previo aviso. Las dos figuras abalanzaron sobre Michael moviéndose a una velocidad aterradora. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la primera figura estuviera sobre él, sus manos agarrándolo por los hombros con fuerza aplastante. Michael se defendió instintivamente de su entrenamiento de combate, entrando en acción mientras se retorcía tratando de romper. Libre de su agarre de hierro, apártate de mí. Michael gruñó usando su codo para golpeó las costillas del alienígena, pero la figura era más fuerte que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado antes de que su agarre se apretara mientras se levantaba. La segunda figura avanzó, sus ojos brillando con intenciones maliciosas. Esta estación caerá, tú lo harás. No nos detuvo, gruñó la mente de Michael, corrió las ilusiones que tenía que proteger. No podía dejar que se enredaran en esto, necesitaba un plan, una forma de luchar. Pero luego, justo cuando la segunda figura levantó la mano para golpear, un corte de voz. A través de la parada del caos, la voz era suave, casi musical, pero llevaba fuerza innegable. El cuerpo de Michael se congeló en su lugar mientras miraba hacia la fuente de la voz. Era la gemela Yeyana mayor parada en la entrada de la bahía de Atraque. Su piel plateada translúcida brillaba intensamente. Débilmente en la dura tación se iluminan sus ojos llenos de una tranquila resolución encontrada. Michael pudo ver algo en ellos que no había notado antes de poder. Una fortaleza que no había entendido completamente hasta ahora. Déjalo ir. El gemelo mayor, dijo de nuevo, su voz clara y dominante, no somos tuyos para llevarnos. Los dos invasores dudaron un poco en soltar el agarre de Michael mientras dirigían su atención al gemelo por un momento. Breve momento en que la tensión en el aire pareció disiparse, reemplazada por una curiosidad palpable. La gemela mayor dio un paso adelante con su postura regia e inflexible. ¿Crees? Simplemente te dejaremos dejar que la primera figura siseara sobre Michael. Debilitamiento, no tienes idea de con quién estás tratando. Quizás no el gemelo mayor. Respondió su mirada inquebrantable, pero aprenderás, y con eso levantó la mano. Los ojos de Michael se abrieron de par en par cuando sintió que una extraña energía intensa llenaba la habitación. Que él no sabía lo que estaba sucediendo, no entendía la fuente de poder, pero no había duda de que el gemelo era no solo una sobreviviente indefensa, ella era algo más. Los invasores retrocedieron tambaleándose con sus expresiones parpadeantes. Incertidumbre, como si acabaran de encontrarse con algo que no habían anticipado. Los ojos del gemelo mayor brillaron. Más brillante su forma, irradiando una energía de otro mundo. Viniste por nosotros. La gemela mayor dijo que su voz era fuerte y constante, pero ha subestimado él. Fuerza de nuestra gente nos ha subestimado. El corazón de Michael se aceleró mientras observaba el poder que se desarrollaba. La gemela no era solo una sobreviviente, era una fuerza por derecho propio, y para él, por primera vez, se dio cuenta de lo mucho que los Elysians eran capaces de su especie. No era débil, no era frágil, habían sido empujados al borde, pero tenían fuerza en ellos que desafiaba todo lo que Michael había creído. La primera figura pareció reconocer esto, dio un paso. Retrocede la vacilación que crece en su postura. Ustedes no son las criaturas indefensas que pensamos, murmuró, claramente desconcertada. Para nada, la gemela mayor respondió, que su voz ya no, temblando de miedo, pero con un poder innegable, y no nos llevarás la. La segunda figura gruñó, pero dio otro paso atrás. Esto no ha terminado, dijo su voz baja y peligrosa antes de que Michael pudiera reaccionar. Los dos invasores giró y huyó, desapareciendo en las sombras de la estación. La puerta se deslizó. Se cerró detrás de ellos con un fuerte silbido, dejando a Michael parado en medio de la bahía, jadeando por la intensidad de. En el momento en que miró a la gemela mayor, que ahora se acercaba a sus ojos. Tranquilo pero feroz, ¿estás bien? Ella le preguntó con voz más suave ahora, pero aún así, lleno de autoridad. Yo creo que sí, dijo Michael con el pecho agitado mientras luchó por recuperar el aliento. Nunca antes había estado en una situación como esa, en la que había tanto en juego, donde su vida y la vida de los demás pendían de un hilo. Tenemos que irnos. La gemela mayor dijo, que su tono era más urgente. Ahora volverán, y cuando lo hagan debemos estar preparados. Michael asintió con la cabeza, sintiendo que el peso de sus palabras se asentaba pesadamente sobre sus hombros. La batalla no había terminado, acababa de comenzar. Pero cuando la mirada de los gemelos mayores conoció a su Michael, supo una cosa con certeza: no era solos en esto. Ya no juntos se enfrentarían lo que viniera después, y con que se giró para salir, dispuesto a proteger a toda costa a los gemelos. La puerta de la bahía de Atraque se cerró detrás de ellos, sellando los invasores. El aire estaba llena de tensión,
Mientras Michael permanecía en la ahora tranquila bahía mirando la gemela mayor, su presencia ya no era frágil o tímida, exudaba un poder que Michael no había anticipado que era su postura. Inflexible o marcado contraste con la figura aterrorizada que había sido cuando la conoció y ahora entendió. Los Ilion no eran solo sobrevivientes, eran guerreros por derecho propio nosotros. Tengo que llegar al transbordador ahora, dijo Michael con su voz un susurro bajo que podía. Siente el peso del momento presionándolo. Los invasores no se habían dado por vencidos, volverían y la próxima vez. La gemela mayor asintió con la cabeza, con los ojos aún brillando débilmente con él. Energía que había sido liberada momentos antes de que ella todavía se mantuviera con un aire de mando como si ella sabía algo que Michael no sabía. Los enfrentaremos, pero debemos abandonar la estación. Ya no es seguro aquí. Michael le devolvió la mirada con una pregunta que se formaba en la punta de la lengua. Voy a decirme cómo lo hiciste. ¿Eres tú? Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Aunque estaba teñido de tristeza, aún no estás listo para entender. Había un peso en sus palabras, una verdad que estaba más allá de él, pero confiaba en ella. Confiaban en que lo que viniera podrían enfrentarlo juntos. La verdad llegaría a tiempo, pero por ahora la supervivencia era. Lo único que importaba era movernos, dijo con voz resuelta a él. El transbordador seguía siendo su mejor opción. Él podía volar desde aquí, llevarlos a un lugar más seguro y descubrir su próximo destino. Los gemelos lo siguieron mientras navegaban por la estación a distancia, desde la bahía de Atraque hasta el transbordador, sintiendo. Como toda una vida, los instintos de Michael le dijeron que siguiera moviéndose para no detenerse por nada. La estación ya no era justa. Un refugio seguro era una trampa de la que necesitaban escapar antes de que los invasores regresaron. Los pasillos estaban inquietantemente silenciosos, el zumbido de la maquinaria de la estación. El único sonido mientras corrían por los pasillos mientras doblaban una esquina. Vieron a un grupo de oficiales parados frente a sus uniformes. Expresiones irritables. Michael detuvo en seco su mano instintivamente, alcanzando su arma, pero el gemelo mayor le puso una mano en el brazo para detenerlo. No son nuestros enemigos, dijo suavemente, su voz tranquila pero firme. Michael vaciló y luego asintió. Bajó la mano del arma lateral, aunque todavía mantuvo la guardia alta. Los oficiales no eran una amenaza, al menos no todavía lo eran. Simplemente un reflejo de la rutina de la estación, una rutina que había sido destrozada por la aparición del invasores y los gemelos. Uno de los oficiales, un hombre alto con mandíbula cuadrada y los ojos agudos, adelantaron. Capitán Carter, dijo que su voz tensa. Ha sido una situación en la que hemos detectado que el barco rebelde se acerca rápidamente. El corazón de Michael dio un vuelco. Los invasores estaban aquí, pero él no esperaba que vinieran tan pronto que tan rápido. El oficial vaciló antes de responder, mirando a los otros miembros de la tripulación a su alrededor, que ya están dentro del alcance. La estación todavía está cerrada, pero no sabemos cuánto tiempo podremos detenerlos. ¿Están decididos? Michael apretó los puños, apretando la mandíbula. El tiempo para hablar había terminado. No tenemos mucho tiempo. Necesito llevar a mi tripulación a un lugar seguro. Lo necesitas para hacer todo lo posible para mantenerlos alejados. No dejes que se acerquen a los gemelos. Ellos son la prioridad, asintió el oficial. Una expresión sombría en su rostro. Entendido, capitán. Haremos todo lo que podamos. Con eso Michael se dio la vuelta e hizo un gesto para que los gemelos lo siguieran. Reanudaron su ritmo apresurado, alcanzando el bahía del transbordador en lo que pareció no tener tiempo. El transbordador todavía estaba atracado y listo, aunque la mente de Michael estaba acelerando. No sabía cuánto tiempo tenían antes de que los invasores llegaran a la estación, pero no estaba dispuesto a dejar que se llevaran él. Gemelos. Una vez dentro del transbordador, Michael rápidamente tomó asiento a los mandos. Los motores zumbaban a la vida cuando el peso familiar de la cabina lo rodeaba. El gemelo mayor se sentó al lado. En su presencia calmante pero llena de una urgencia tácita, su hermana todavía recuperándose de su terrible experiencia, se sentó en silencio en la parte de atrás. Que nos vamos ahora, Michael, dijo, su voz baja pero firme mientras enganchaba los propulsores del transbordador y, lentamente levantado del suelo, la mente de Michael vagó hacia lo que le esperaba. No solo huían de la amenaza, los gemelos eran más que sobrevivientes. Ellos era la clave de algo mucho más grande, algo que él todavía no entendía completamente. ¿A dónde vamos, Michael? Cuando le preguntó, su mirada parpadeante hacia el gemelo mayor a lo lejos, ella respondió en voz baja: a un lugar donde podamos estar seguros,
Un lugar donde no nos encuentren sus palabras fueron crípticas, pero Michael no cuestionó. Él confiaba en ella y por ahora eso era todo lo que importaba cuando se rompió el transbordador. Libre de la órbita de la estación y en la vasta extensión del espacio, Michael sintió un sentido de propósito creciendo dentro de él. Esta misión ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de algo mucho más profundas. Las estrellas se extendían ante ellas interminables y hermosas y, por primera vez en mucho tiempo, Michael sintió una sensación de esperanza de que no estaría solo en esta pelea juntos. Enfrentar a lo que venga después. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara a él. El vínculo entre humanos y extraterrestres forjado en las circunstancias más improbables haría ser su mayor fortaleza a medida que el transbordador aceleraba hacia el espacio profundo. Michael se volvió hacia el gemelo mayor con su voz firme pero llena de determinación. Háganlo juntos, y por primera vez él creyó que el viaje por delante era desconocido, pero con los gemelos a su lado, sabía que podían enfrentar cualquier cosa que ya no eran solo extraños en un planeta extraño, estaban unidos por una familia, por el deseo compartido de supervivencia, por la conexión y por algo más grande de lo que ninguno de ellos había imaginado jamás. El futuro era suyo para moldearlo y era solo